Era una tarde de otoño en Salamanca, el 17 de octubre de 2003. El aire arrastraba hojas secas por las calles empedradas, y el cielo, cubierto por una neblina dorada, parecía suspender el tiempo en un silencio expectante. Las campanas de la catedral resonaban a lo lejos, marcando las 6 de la tarde, mientras los estudiantes cruzaban la plaza mayor riendo, ajenos al misterio que pronto envolvería la ciudad. En medio de esa calma aparente, una joven de 22 años caminaba sola por una calle estrecha, con el abrigo cerrado hasta el cuello y una carpeta llena de apuntes contra el pecho. Su nombre era Clara Velasco, y esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Clara era conocida en el barrio por su sonrisa tranquila y su voz suave. Estudiaba filología hispánica en la Universidad de Salamanca y soñaba con ser profesora algún día. Vivía en un pequeño apartamento en la calle Compañía, a pocos metros de la biblioteca universitaria. Cada mañana salía temprano, con el pelo recogido en un moño desordenado y un cuaderno en la mano, siempre puntual, siempre amable. Sus vecinos decían que era imposible no saludarla, irradiaba una calidez discreta, de esas que dejan huella sin hacer ruido. El otoño de 2003 había sido inusualmente frío. Las lluvias eran constantes, y el viento se colaba entre los portales antiguos. En los cafés del centro, los murmullos se mezclaban con el aroma del café y las conversaciones sobre exámenes y futuros inciertos. Clara solía sentarse en una esquina del café Novelty, con un libro abierto y una taza humeante frente a ella. A veces escribía cartas que nunca enviaba, otras simplemente observaba a la gente pasar. Le gustaba imaginar historias sobre desconocidos, como si cada rostro escondiera un secreto que solo ella podía descifrar. La tarde de su desaparición, llevaba una bufanda roja que su madre le había tejido el invierno anterior. Era un detalle sencillo, pero inconfundible. Quienes la vieron salir de la facultad recuerdan que sonreía, que parecía tranquila. Caminó por la calle Libreros, dobló hacia la Compañía y desapareció en la neblina. Ninguna cámara de seguridad registró su paso. Ningún testigo oyó un grito. Fue como si el aire mismo se la hubiera tragado. Al día siguiente, cuando Clara no se presentó a clase, sus amigos pensaron que tal vez estaba enferma. Pero a medida que las horas avanzaban, la preocupación se convirtió en angustia. Su madre, Elena, intentó llamarla una y otra vez. Nadie contestó. A las 10 de la noche, fue a su apartamento. La cama estaba intacta, el té frío sobre la mesa, y su abrigo colgado en el perchero. Faltaban solo la bufanda roja y la carpeta con sus apuntes. En los primeros días, la ciudad se llenó de carteles con su rostro. Desaparecida, Clara Velasco, 22 años, vista por última vez el 17 de octubre de 2003. Su sonrisa aparecía en cada poste, cada escaparate. Los vecinos comentaban el caso en voz baja, con esa mezcla de miedo y fascinación que solo provocan los misterios sin explicación. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en el callejón detrás de su edificio. Otros decían haber escuchado pasos a medianoche. Salamanca se transformó. Las noches parecían más oscuras, las sombras más largas. Cada puerta cerrada ocultaba un posible secreto. Y entre tanto rumor, la figura del policía de barrio, el agente Rafael Morales, se hizo presente. Era un hombre respetado, amable, siempre dispuesto a ayudar. Nadie sospechaba que, detrás de su mirada serena, se escondía algo más. A medida que avanzaban los días, la búsqueda se intensificó. Equipos de voluntarios revisaron el río Tormes, las afueras, los parques. Los periodistas llenaron las plazas, las cámaras capturando cada lágrima de Elena. Pero no había pistas, ni rastros, ni respuestas. Solo un vacío que crecía. La ciudad, tan acostumbrada a su belleza serena, ahora respiraba tensión. Los investigadores encontraron una pista menor, una huella parcial en la puerta trasera del edificio donde vivía Clara. No correspondía a ningún vecino conocido. Podría ser de un trabajador o de alguien que pasó por ahí, dijeron. Pero algo en esa explicación no convencía a todos. Había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. A esas alturas, Salamanca ya estaba atrapada por la historia. Los periódicos locales la llamaron el misterio de la bufanda roja. Y en cada rincón de la ciudad, se escuchaban teorías, suposiciones, incluso supersticiones. Nadie imaginaba que la verdad estaba mucho más cerca de lo que creían, y que el enemigo no venía de fuera, sino del propio corazón del barrio. Y si tú, que escuchas esta historia, te fascinan los misterios reales, los casos sin resolver y las sombras que se esconden bajo la rutina cotidiana, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. Porque a veces, la verdad se esconde donde menos la esperamos.
Clara Velasco había nacido en una familia sencilla de Zamora, pero se había mudado a Salamanca a los 18 años para estudiar en la universidad. Su madre la visitaba cada 2 semanas, trayéndole empanadas, libros usados y cartas escritas a mano. A pesar de su juventud, Clara era una persona disciplinada, metódica y profundamente sensible. Le gustaba caminar sola por la ribera del Tormes, especialmente al atardecer, cuando el reflejo del sol teñía el agua de naranja. En su diario, que la policía más tarde encontraría en su mesilla, había frases subrayadas: «El silencio también tiene voz, no todos los miedos vienen de la oscuridad». Nadie supo, en aquel momento, cuánto significaban esas palabras. Los amigos de Clara la describían como reservada, pero de risa fácil. No era la más popular de su clase, aunque todos sabían quién era. Siempre dispuesta a ayudar, tutorizaba a compañeros con dificultades y daba clases particulares a niños del barrio para pagarse el alquiler. Le gustaban los poemas de Lorca y la música antigua. Su habitación estaba decorada con postales de ciudades que soñaba visitar: Lisboa, Praga, Buenos Aires. Decía que cada lugar tenía un ritmo distinto, un idioma que no se hablaba, sino que se respiraba. Tenía una relación cercana con su vecina, una anciana llamada Doña Teresa, que vivía justo frente a su puerta. Teresa la veía como a una nieta. A menudo se sentaban juntas en el rellano, compartiendo historias del pasado. La noche antes de desaparecer, Clara le dejó una porción de pastel de manzana con una nota que decía: «Para endulzar los días fríos». Fue el último gesto amable antes de que el misterio la envolviera para siempre. Los testimonios de quienes la conocían coincidían en algo: Clara no tenía enemigos. No salía de noche, no se metía en problemas, y sus rutinas eran predecibles. Iba de casa a la universidad, de la universidad al café, y de allí de vuelta a casa. Sin embargo, durante las últimas semanas antes del 17 de octubre, algunos amigos notaron un cambio sutil. Estaba más distraída, miraba por encima del hombro, y parecía evitar ciertas calles. Cuando le preguntaron si pasaba algo, ella solo respondió: «Nada, es que últimamente todo me da un poco de miedo». El día anterior a su desaparición, Clara había ido a la comisaría del barrio. Según los registros, presentó una denuncia por acoso. No dio nombres, no explicó detalles. Solo dijo que alguien la seguía. «Un hombre de uniforme», anotó el agente que la atendió. Pero esa denuncia nunca fue investigada a fondo. En los días siguientes, cuando la desaparición se hizo pública, ese detalle se omitió deliberadamente del informe. Los periódicos, ansiosos por titulares, transformaron la imagen de Clara. Algunos la presentaron como una estudiante ejemplar, otros, como una chica solitaria con secretos. La verdad era más simple, y al mismo tiempo, más inquietante. Clara había comenzado a sentir que alguien la vigilaba. En las noches, creía oír pasos en el pasillo. A veces encontraba la ventana entreabierta, aunque juraba haberla cerrado. En su diario escribió: «Sé que no estoy loca. Alguien entra cuando no estoy». Doña Teresa recordaría después una conversación que la perseguiría durante años. «Él sabe dónde vivo», le había dicho Clara una tarde, mientras tomaban té. Cuando la anciana le preguntó quién, Clara simplemente negó con la cabeza. «No importa. Solo necesito que, si me pasa algo, recuerdes esto». Teresa pensó que exageraba. Nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por venir. La comisaría local, donde trabajaba el agente Rafael Morales, era un edificio antiguo, con paredes de piedra y ecos de pasos que parecían no apagarse nunca. Morales conocía a Clara de vista, la saludaba en la calle, a veces le ayudaba a cargar libros. Era atento, servicial, con una sonrisa que inspiraba confianza. Nadie habría sospechado de él. Pero en los meses posteriores, los investigadores descubrirían que su amabilidad era una máscara cuidadosamente construida. Mientras tanto, Salamanca seguía su curso. Los estudiantes llenaban los bares, los turistas fotografiaban la fachada de la universidad, y el mundo parecía seguir igual. Solo Elena, la madre de Clara, caminaba cada día por las mismas calles, buscando una señal. En el aire se respiraba algo tenso, una vibración invisible que hacía que los vecinos cerraran sus puertas más temprano. El misterio de la bufanda roja se había convertido en un susurro que recorría la ciudad. Si te gusta este tipo de historias reales, si sientes esa mezcla de miedo y curiosidad que despiertan los casos sin resolver, suscríbete al canal. Cada semana exploramos un nuevo misterio, una verdad escondida entre las sombras. La mañana del 18 de octubre de 2003 amaneció gris, con una llovizna fina que empapaba las piedras antiguas de Salamanca.
Los primeros rayos de luz apenas lograban filtrarse entre las nubes densas. La madre de Clara, desesperada, acudió a la comisaría para denunciar la desaparición oficialmente. El agente Rafael Morales fue quien la recibió. Con voz pausada y expresión compasiva, le aseguró que harían todo lo posible. «No se preocupe, señora Elena. Encontraremos a su hija», dijo, mientras tomaba nota en su libreta. Lo que Elena no sabía era que ese mismo hombre conocía el paradero de Clara mejor que nadie. La búsqueda comenzó de inmediato. Se revisaron hospitales, estaciones, carreteras, sin resultado alguno. Los perros rastreadores siguieron su olor hasta un punto del callejón trasero de su edificio, donde la pista se perdía bruscamente. Era como si Clara se hubiera desvanecido en el aire. Los vecinos comenzaron a murmurar que aquel lugar estaba maldito. Pero lo que realmente ocurría allí era mucho más humano, más oscuro, más calculado. Una semana después, un jardinero del barrio vecino, llamado Julián, notó algo extraño en el patio trasero de la casa contigua a la suya. Había un trozo de tierra removida, húmeda, y un olor inconfundible que el viento no lograba disimular. Al principio pensó que podría tratarse de un animal muerto. Pero al acercarse, algo le heló la sangre, un trozo de tela roja sobresalía entre la tierra. Era la bufanda de Clara. Llamó inmediatamente a la policía. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de patrullas, curiosos y cámaras de televisión. El cuerpo fue encontrado envuelto cuidadosamente en una manta vieja. La autopsia reveló que había muerto la misma noche de su desaparición. No hubo signos de violencia extrema, pero sí indicios de asfixia. En su muñeca derecha se halló una marca profunda, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. El vecindario entero quedó paralizado. La casa donde fue hallado el cuerpo pertenecía a un hombre solitario de mediana edad, llamado Tomás Herrera, que trabajaba como mecánico y apenas hablaba con nadie. La policía, encabezada por el propio Rafael Morales, lo arrestó de inmediato. Tomás insistió en su inocencia desde el primer momento. Dijo que no conocía a Clara, que no entendía cómo había terminado su cuerpo allí. «Yo no he hecho nada. Juro que no sé quién es», repetía una y otra vez. Pero las pruebas parecían condenarlo: la bufanda, las huellas parciales, un mechón de cabello hallado en su taller. Todo encajaba demasiado bien, como si alguien hubiera querido asegurarse de que las piezas coincidieran. El vecindario respiró aliviado por un instante. «Han atrapado al asesino», decían los titulares. Sin embargo, algunas cosas no cuadraban. El perfil de Tomás no encajaba con el crimen. No tenía antecedentes, ni motivos aparentes. Los investigadores notaron que los registros de la denuncia por acoso que Clara había presentado habían desaparecido misteriosamente del archivo. Nadie sabía quién los había retirado. Nadie, salvo Morales. La familia Velasco asistió al entierro de Clara entre lágrimas y silencio. La madre se negaba a creer que el hombre detenido fuera culpable. «Mi hija me lo habría dicho. Ella sabía quién la seguía», susurraba. Pero su voz se perdió entre las cámaras y los murmullos. Salamanca entera acudió al funeral. Bajo la lluvia, las campanas repicaban lentas, y cada sonido parecía despedir no solo a Clara, sino a la inocencia de una ciudad que ya nunca volvería a ser la misma. Durante los días siguientes, Morales se convirtió en un héroe local. Su imagen apareció en los periódicos, posando frente a la comisaría, con semblante serio. «El agente que resolvió el caso de la bufanda roja», titulaban. Nadie cuestionaba su historia. Nadie sabía que él mismo había manipulado pruebas, alterado informes y dirigido la investigación como un titiritero invisible. A ojos de todos, era un hombre ejemplar. Sin embargo, las sombras nunca permanecen ocultas para siempre. Un joven periodista del periódico La Voz de Salamanca, llamado Andrés Cifuentes, comenzó a sospechar. Había algo que no encajaba en la línea temporal, en los testimonios, en las pruebas encontradas por casualidad. Decidió investigar por su cuenta, siguiendo pistas que la policía había ignorado deliberadamente. Lo que descubriría pondría en duda toda la versión oficial. Y si te gusta este tipo de relatos, donde la verdad se retuerce entre las sombras y los héroes no siempre son lo que parecen, suscríbete al canal para seguir conociendo historias que desafían lo evidente. Porque el mal, a veces, lleva uniforme. Andrés Cifuentes era joven, pero tenaz. Tenía apenas 27 años y una reputación creciente por su habilidad para ver lo que otros no querían mirar. No se conformaba con las versiones oficiales, desconfiaba de los finales perfectos. Desde el primer momento en que leyó el informe del caso de Clara Velasco, algo le pareció fuera de lugar. Las fechas, las declaraciones,
la rapidez con que se cerró la investigación, todo olía a manipulación. Decidió visitar el lugar donde habían hallado el cuerpo, y allí comenzó su obsesión por descubrir la verdad. El jardín del vecino Tomás Herrera seguía cercado con cintas amarillas. Las flores marchitas y la tierra removida aún conservaban el aire pesado del hallazgo. Andrés observó cada detalle: la ventana del fondo, los tablones húmedos, la cerca que separaba el terreno del callejón. Allí notó algo extraño: la madera del cerco estaba rota por un lado, como si alguien hubiera saltado por encima recientemente. Las marcas eran más recientes que la fecha del crimen. Fotografió el lugar y tomó notas detalladas. Sabía que, para llegar al fondo del misterio, debía ser más meticuloso que la propia policía. Esa misma tarde fue a entrevistar a doña Teresa, la vecina de Clara. La anciana lo recibió con los ojos llenos de lágrimas. «Yo sé que ella tenía miedo», dijo mientras le ofrecía un té. «Me hablaba de un hombre, uno que la seguía. Dijo que llevaba uniforme». Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Uniforme». Esa palabra cambió todo. En el expediente oficial, ninguna mención aparecía sobre esa denuncia. Ni una línea. Era como si nunca hubiera existido. ¿Quién podría haber borrado un documento de la comisaría? Solo alguien con acceso directo. Decidió entonces visitar la comisaría de Morales bajo el pretexto de pedir una entrevista sobre el éxito de la investigación. El agente lo recibió con su habitual amabilidad, con esa sonrisa templada que había engañado a todos. Durante la conversación, Andrés notó pequeñas grietas en su discurso. Morales repetía frases como si las tuviera memorizadas, evitando dar detalles sobre los procedimientos. Cada respuesta era una pared cuidadosamente construida. Y, sin embargo, sus ojos, fríos y calculadores, decían otra cosa. Esa noche, Andrés revisó los archivos públicos del caso en la redacción del periódico. Buscó cada mención, cada documento, cada fotografía. Encontró algo sorprendente: la primera declaración de Tomás Herrera había sido modificada. En la versión publicada, se omitían frases enteras, especialmente una en la que Tomás mencionaba haber visto una figura con linterna y chaqueta azul cerca del jardín la noche del crimen. Esa chaqueta coincidía con el uniforme de patrulla de los agentes locales. La coincidencia era demasiado grande para ser casualidad. Los días siguientes se convirtieron en una carrera silenciosa. Andrés comenzó a seguir a Morales a distancia. Lo veía salir de la comisaría tarde por la noche, caminar solo por las calles vacías, detenerse frente al edificio donde vivía Clara, observando las ventanas oscuras. Era como si reviviera algo, un ritual privado que solo él entendía. Andrés lo anotaba todo, consciente de que se estaba adentrando en terreno peligroso. Si sus sospechas eran ciertas, no solo estaba frente a un asesino, sino frente a un asesino con una placa. Mientras tanto, la madre de Clara, sin saber nada de la investigación paralela, vivía consumida por el dolor. Pasaba las tardes frente a la ventana, mirando la calle por la que su hija solía caminar. A veces creía verla pasar, con la bufanda roja al viento, sonriendo como antes. Otras veces, despertaba sobresaltada por pesadillas donde alguien la llamaba desde la oscuridad. «No fue él, mamá», decía la voz de Clara. «No fue Tomás». Aquellas visiones se convirtieron en su única compañía. Una noche, Andrés decidió hablar directamente con Tomás en la prisión provincial. El hombre se veía agotado, envejecido por la angustia. «Yo no la maté», repitió con voz temblorosa. «Esa noche escuché pasos, alguien saltó mi cerca. Llevaba botas de policía. Luego, todo fue silencio». Andrés grabó la conversación y salió del penal con una certeza amarga: Tomás decía la verdad. Y si era inocente, entonces alguien estaba construyendo una mentira muy elaborada para esconder la realidad. Los primeros indicios sólidos comenzaron a tomar forma. Andrés descubrió que Morales había sido uno de los primeros en llegar a la escena del crimen, incluso antes de que se notificara oficialmente el hallazgo. Además, había supervisado la recolección de pruebas sin la presencia de testigos externos, un detalle que contravenía los protocolos. Todo apuntaba a una manipulación meticulosa, diseñada para desviar las sospechas hacia un hombre indefenso. La verdad, sin embargo, aún estaba lejos de salir a la luz. Andrés sabía que si se equivocaba, pondría en riesgo su carrera, quizá su vida. Pero había algo en la mirada de Clara, en esas fotografías en blanco y negro que colgaban por toda Salamanca, que lo impulsaba a seguir. Era como si ella misma le pidiera justicia, desde algún rincón del silencio. Durante los primeros días de noviembre de 2003,
la ciudad de Salamanca parecía haber recuperado una calma frágil. Las luces navideñas empezaban a adornar las calles, y los escaparates mostraban rostros sonrientes. Pero bajo esa apariencia de normalidad, el caso de Clara Velasco seguía latiendo como una herida abierta. La gente aún hablaba de la bufanda roja, de la estudiante desaparecida, del vecino culpable. Nadie sospechaba que la historia apenas comenzaba a desmoronarse. Andrés Cifuentes trabajaba en silencio. Su editor no sabía de su investigación paralela, y eso era parte del plan. Si Morales era realmente culpable, tenía contactos dentro del cuerpo policial que podrían hacer desaparecer cualquier pista. Por eso, Andrés actuaba solo. Revisaba archivos, entrevistaba testigos, reconstruía horarios. En su mesa de trabajo, los papeles se acumulaban, croquis del barrio, copias de informes, fotografías ampliadas. Todo parecía apuntar a un mismo punto. La noche del 17 de octubre, Morales había estado en el lugar equivocado, a la hora exacta. Una tarde lluviosa, Andrés visitó al jardinero Julián, el hombre que había encontrado el cuerpo. Lo encontró en su pequeño taller, rodeado de macetas y herramientas oxidadas. Julián le contó que, días antes del hallazgo, había visto a un policía merodeando cerca de la casa de Tomás, aunque no recordó su rostro con claridad. Llevaba el uniforme, eso sí. Lo reconocí por la linterna. Me pareció raro, porque eran más de las 10 y aquí ya no pasa nadie a esa hora. Aquella declaración reforzó la teoría de Andrés. Morales había regresado a la escena del crimen, quizá para asegurarse de que todo estuviera en su sitio. Los días se volvieron tensos. Andrés sentía que alguien lo observaba. Al salir de la redacción, notaba un coche estacionado siempre en la misma esquina. A veces, una silueta se reflejaba en el escaparate del café donde trabajaba. El periodista empezó a recibir llamadas anónimas por las noches. Silencio. Solo el sonido de la respiración al otro lado de la línea. Supo entonces que había tocado algo que no debía. Mientras tanto, en la comisaría, Morales comenzaba a mostrarse inquieto. Había rumores de que el caso sería revisado por una unidad externa debido a ciertas inconsistencias en los informes. Intentó mantener su fachada de serenidad, pero el miedo empezaba a carcomerlo. Había cometido errores, había dejado rastros. La sombra de Clara, esa joven de mirada dulce, se cernía sobre él como un fantasma que no podía ahuyentar. Andrés decidió confrontarlo de manera indirecta. Publicó un pequeño artículo, sin mencionar nombres, titulado Las mentiras del silencio, donde insinuaba que el asesino de Clara podría no ser quien todos creían. El texto causó un revuelo inmediato. Los vecinos volvieron a murmurar, los medios nacionales retomaron el caso, y la policía local se vio obligada a responder preguntas incómodas. Morales comprendió que alguien estaba hurgando en su historia. Su máscara comenzó a resquebrajarse. El periodista recibió entonces un sobre sin remitente en su buzón. Dentro, había una copia de la denuncia original que Clara había presentado. Siento miedo. Un agente me sigue. Dice que quiere protegerme, pero no confío en él. La firma del funcionario que había tomado la declaración estaba borrada, pero Andrés reconoció el trazo en la parte inferior, la inicial R de Rafael Morales. El corazón le golpeó el pecho. Ya no eran sospechas, era una prueba. Esa noche, Andrés escribió en su cuaderno, él la acosaba. Ella intentó denunciarlo. Él borró su propia huella. Luego la mató para silenciarla. La simplicidad de aquella secuencia le pareció insoportable. Clara no había sido víctima de un desconocido, sino de alguien que se suponía debía protegerla. Esa traición a la confianza fue, para Andrés, el detalle más devastador de toda la historia. El periodista intentó contactar con la fiscalía, pero nunca llegó a la reunión. Su coche fue encontrado la mañana siguiente en las afueras de la ciudad, con las puertas abiertas y los documentos desaparecidos. Durante horas, se temió lo peor. Sin embargo, Andrés reapareció esa misma tarde, golpeado pero vivo. Intentaron asustarme, dijo a su editor. Eso significa que estoy más cerca de la verdad de lo que pensaba. El rumor se propagó con rapidez. La historia ya no podía detenerse. La gente comenzaba a cuestionar la versión oficial, los medios hablaban de corrupción, y el nombre de Rafael Morales empezaba a mencionarse en voz baja, como si fuera un secreto peligroso. Salamanca, la ciudad universitaria de los poetas y las catedrales, se había convertido en un escenario de engaño y miedo. La presión mediática aumentó con el paso de los días. Los titulares ya no hablaban del asesinato resuelto, sino de un posible error judicial y un caso reabierto por irregularidades policiales.
La Fiscalía Provincial ordenó revisar todas las pruebas, y una nueva comisión fue asignada para analizar el expediente. Entre los funcionarios designados se encontraba la inspectora Lucía Fernández, una mujer meticulosa, de carácter firme y reputación intachable. Fue ella quien, al revisar los archivos originales, notó que varias páginas estaban reescritas, algunas con fechas alteradas y firmas falsificadas. El nombre de Morales aparecía una y otra vez en los márgenes. Lucía decidió entrevistar a cada persona relacionada con el caso. Cuando llegó a la comisaría, el ambiente era denso, casi hostil. Rafael Morales la recibió con cortesía, pero su sonrisa parecía forzada. «Cualquier cosa que necesite, inspectora, estoy a su disposición», dijo mientras le ofrecía asiento. Pero sus ojos evitaban el contacto. Durante la entrevista, Lucía percibió contradicciones sutiles. Morales no recordaba bien las horas, ni los procedimientos exactos. Sus respuestas eran demasiado pulidas, demasiado ensayadas. Cuando salió de la oficina, la inspectora supo que aquel hombre mentía. Paralelamente, Andrés, aún recuperándose del intento de intimidación, logró filtrar a la prensa fragmentos de la denuncia de Clara. La noticia estalló como una bomba. «La víctima temía a un policía», titulaban los periódicos. La opinión pública cambió de inmediato. Tomás Herrera, el supuesto asesino, se convirtió en símbolo de injusticia. Las calles de Salamanca se llenaron de pintadas que decían: «Justicia para Clara, libertad para Tomás, ¿quién protege a los culpables?». La ciudad entera exigía respuestas. Morales comenzó a sentirse acorralado. Cada día, la mirada de sus compañeros se tornaba más fría, más distante. Las cámaras lo seguían, los periodistas lo esperaban a la salida de su casa. Dormía poco, bebía más de lo habitual, y su carácter se volvió impredecible. Sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse, pero aún confiaba en su astucia. Había borrado pruebas antes, podía hacerlo de nuevo. Sin embargo, no contaba con que los nuevos investigadores ya habían descubierto algo que lo delataba por completo. En el almacén de pruebas del distrito, Lucía encontró una bolsa etiquetada con la fecha del 18 de octubre de 2003. Dentro, había una linterna policial con restos de barro y una fibra roja adherida al extremo. El informe de esa evidencia nunca fue registrado oficialmente. En cambio, había sido archivado en una carpeta sin número. El código de acceso correspondía al propio Morales. Aquello era suficiente para abrir una investigación formal en su contra. Esa noche, Lucía lo notificó al fiscal. «Tenemos a nuestro culpable», dijo, «pero ahora debemos demostrarlo». Andrés, al enterarse de los nuevos descubrimientos, decidió hacer público todo lo que sabía. Grabó un reportaje especial para el canal local de televisión, narrando con detalle la secuencia de los hechos, las pruebas ocultas y la manipulación policial. «A veces, el peligro no viene de las sombras», dijo frente a la cámara, «sino de quienes juraron protegernos de ellas». El programa se emitió una noche de domingo y fue visto por toda la ciudad. Morales lo vio también, sentado solo en su apartamento, con las manos temblando y una pistola sobre la mesa. Esa misma madrugada, Morales intentó huir. Condujo su coche fuera de Salamanca, siguiendo la carretera hacia Zamora. Pero un control policial lo detuvo a la altura del puente sobre el Tormes. La inspectora Lucía Fernández estaba allí. «Rafael Morales, queda usted detenido por el asesinato de Clara Velasco y por manipulación de pruebas judiciales», dijo con voz firme. Él no respondió. Se limitó a mirar al suelo, como si, al fin, todo su peso cayera sobre él. Cuando le colocaron las esposas, el silencio se apoderó del lugar. Por primera vez, el asesino dejó de fingir. El juicio se programó para marzo de 2004. La ciudad entera esperaba aquel momento con una mezcla de furia y tristeza. Elena, la madre de Clara, asistía cada día al tribunal, con una foto de su hija entre las manos. Tomás Herrera fue liberado antes del inicio del proceso, recibiendo disculpas públicas del Estado. Pero el daño ya estaba hecho. Había pasado meses encarcelado injustamente, cargando con un crimen que nunca cometió. Cuando salió del juzgado, solo dijo una frase: «Ella me salvó, incluso después de muerta». Durante el juicio, Morales mantuvo una actitud fría, casi desafiante. Negó los cargos, alegó conspiración, culpó a la prensa y a sus superiores. Pero las pruebas eran irrefutables. Los informes falsificados, la linterna con la fibra de la bufanda, los registros de acceso a los archivos borrados. Cada testimonio lo hundía un poco más. En una sesión especialmente tensa, la fiscal mostró la denuncia de Clara, aquella que él mismo había intentado destruir.
Esto, dijo, es la voz de una mujer pidiendo ayuda, una voz que usted silenció. Cuando el tribunal dictó sentencia, el silencio fue absoluto. Rafael Morales fue condenado a cadena perpetua por asesinato con agravante de premeditación y abuso de autoridad. Nadie aplaudió, nadie habló. Solo el llanto contenido de Elena rompió la quietud. En las calles, la gente colocó bufandas rojas en los balcones, en memoria de Clara. Salamanca, al fin, respiraba justicia, aunque el aire seguía cargado de melancolía. Y tú, que has seguido esta historia hasta aquí, recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos casos. Porque, como acabamos de ver, a veces la verdad se esconde detrás del uniforme más brillante. El juicio de Rafael Morales marcó un antes y un después en Salamanca. Nunca antes la ciudad había presenciado una historia tan cargada de traición, manipulación y silencio institucional. Los periódicos nacionales titularon al día siguiente: "El asesino era el guardián". El caso de Clara Velasco se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso las instituciones más respetadas podían corromperse. La prensa internacional cubrió la noticia durante semanas, y las redes sociales, aún en sus inicios en 2004, comenzaron a difundir mensajes de indignación y apoyo a la familia Velasco. La madre de Clara se mantuvo firme durante todo el proceso. En la última audiencia, antes de conocer la sentencia, pidió la palabra. Con voz temblorosa pero clara, dijo: "Mi hija confió en la justicia, y fue la justicia la que le dio la espalda. Hoy, después de tanto dolor, no quiero venganza, solo quiero que nunca más otra mujer sea silenciada como lo fue ella". Aquellas palabras se repitieron en los noticieros, en los cafés, en las conversaciones de los vecinos. Salamanca lloró con ella. Tomás Herrera, el hombre injustamente acusado, intentó reconstruir su vida lejos del barrio. La prensa lo acosaba, los curiosos lo seguían, y aunque fue exonerado, la herida emocional era profunda. Un periodista le preguntó si odiaba a Morales. "No", respondió, "porque el odio me haría igual que él. Solo quiero olvidar, aunque sé que Salamanca nunca me dejará hacerlo". Vendió su casa, el lugar donde Clara había sido encontrada, y se marchó a vivir a la costa. La vivienda quedó vacía durante años, convertida en un símbolo del horror. La inspectora Lucía Fernández recibió una condecoración por su labor en la investigación, aunque rechazó los honores públicos. En una entrevista posterior, confesó que el caso la había cambiado para siempre. "Aprendí que el mal puede usar la voz más amable, el gesto más humano". Morales era querido por todos. Nadie quería creer que un protector pudiera convertirse en verdugo. Aquella reflexión resonó entre los agentes de toda España, provocando una profunda revisión interna de los procedimientos policiales. Por su parte, Andrés Cifuentes se convirtió en una figura respetada del periodismo de investigación. Publicó un libro titulado La bufanda roja, crónica de una verdad enterrada, donde relató con detalle los meses de angustia, las amenazas, los silencios y el precio de buscar justicia en medio del miedo. En una entrevista televisiva, dijo: "Clara me enseñó que contar la verdad tiene un costo, pero callarla cuesta aún más". Su libro fue traducido a varios idiomas y utilizado como referencia en escuelas de periodismo y criminología. A pesar del cierre judicial, la historia no desapareció del imaginario colectivo. Cada 17 de octubre, estudiantes de la Universidad de Salamanca organizaban una vigilia silenciosa frente al edificio donde vivía Clara. Colocaban velas, flores y bufandas rojas colgadas en las rejas. La tradición se mantuvo durante años, como un recordatorio de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El apartamento de Clara permaneció cerrado durante largo tiempo. Su madre nunca quiso venderlo. Dentro, todo seguía igual: los libros ordenados por colores, la taza con restos de té seco sobre la mesa, el diario en la mesilla. Elena iba de vez en cuando, encendía una vela y se sentaba frente a la ventana. Decía que allí podía sentir la presencia de su hija, escuchaba su risa en los ecos del pasillo. "No se fue del todo", murmuraba. "Sigue aquí, en cada rincón, en cada palabra". Morales, en prisión, mantuvo el silencio durante los primeros años. Rechazó entrevistas, visitas y declaraciones. Sin embargo, en 2008, 5 años después de su condena, concedió una entrevista breve a un periodista de investigación. "No fue culpa mía", dijo con voz baja. "Ella me provocó. Yo solo quería protegerla". Esa frase, llena de manipulación y cinismo, reabrió las heridas. La sociedad volvió a discutir sobre el poder, el control y la violencia oculta tras la apariencia del deber. El caso de Clara también impulsó cambios legales en España.
Se implementaron protocolos más estrictos para el manejo de denuncias de acoso, especialmente cuando el acusado pertenecía a cuerpos de seguridad. Las autoridades comenzaron a entender que la impunidad podía tener uniforme y que la confianza debía ganarse con transparencia. El nombre de Clara Velasco se convirtió en una causa, en un símbolo de justicia. Y si esta historia te ha mantenido despierto, si te estremecen las verdades que se ocultan tras los gestos cotidianos, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos reales que desafían el silencio. Porque detrás de cada caso cerrado, siempre puede haber una verdad esperando ser contada. Con el paso de los años, Salamanca trató de recuperar su ritmo habitual, pero algo había cambiado en su esencia. Las noches ya no eran las mismas, ni las calles parecían tan seguras como antes. En cada rincón, en cada sombra, persistía un recuerdo: el rostro de Clara Velasco, la bufanda roja ondeando al viento, el eco de un crimen que había estremecido a toda una comunidad. Los turistas seguían fotografiando la catedral, los estudiantes llenaban los bares, pero bajo la superficie de la vida cotidiana latía una memoria colectiva hecha de miedo y justicia. La historia de Clara se convirtió en un tema recurrente en conferencias, documentales y programas de televisión. En 2010, un canal nacional estrenó un especial titulado El silencio de Salamanca, donde se reconstruyeron los hechos con entrevistas, imágenes de archivo y testimonios inéditos. Andrés Cifuentes participó como narrador principal. Su voz, grave y pausada, guiaba al espectador por los rincones donde todo había ocurrido. Cada piedra de esta ciudad guarda un secreto, decía. Algunos, como el de Clara, duelen demasiado para ser olvidados. El programa fue un éxito rotundo y volvió a despertar el interés público por el caso. Mientras tanto, Elena, la madre de Clara, se convirtió en activista. Fundó una organización llamada Luz Roja, dedicada a apoyar a víctimas de acoso y abuso de poder. Viajaba por toda España dando charlas, siempre llevando consigo la bufanda roja de su hija, como símbolo de resistencia. En cada conferencia, repetía la misma frase: el silencio fue su verdugo, la voz será su justicia. Su fuerza inspiró a muchas mujeres que habían callado por miedo. A través de su dolor, Elena encontró una nueva razón para vivir. El apartamento de Clara fue finalmente donado a la universidad, que lo transformó en una pequeña biblioteca dedicada a la memoria de estudiantes desaparecidas o asesinadas. En la entrada, una placa dorada decía: aquí vivió Clara Velasco. Su voz sigue viva. Cada año, cientos de jóvenes acudían allí para leer, estudiar o simplemente dejar una flor sobre la mesa donde ella escribía sus poemas. Se convirtió en un lugar sagrado, un espacio donde la tragedia se transformó en esperanza. En la prisión de León, Rafael Morales envejecía lentamente. Su aspecto se deterioró, su fama se convirtió en infamia, y su nombre apenas era pronunciado por los antiguos colegas. Algunos guardias contaban que, por las noches, se despertaba gritando el nombre de Clara, como si sus fantasmas no lo dejaran dormir. Otros decían que hablaba solo, que escribía cartas sin destinatario. La justicia humana lo había condenado, pero era la culpa, silenciosa y constante, la que realmente lo torturaba. Andrés, por su parte, continuó su carrera como periodista. Aunque siguió cubriendo otros casos, ninguno lo marcó tanto como el de Clara. En entrevistas posteriores, confesó que aún soñaba con ella. A veces la veo, decía, caminando por la calle Compañía, con su bufanda roja. Y aunque sé que no está allí, me consuela pensar que Salamanca la recuerda cada día. Su voz temblaba al decirlo, pero también dejaba entrever una cierta paz, la paz de quien ha cumplido una promesa. En 2013, al cumplirse 10 años del asesinato, la ciudad organizó una exposición conmemorativa. Fotografías, cartas, recortes de periódicos y objetos personales de Clara fueron expuestos en el Centro Cultural de la Universidad. La bufanda original, cuidadosamente conservada, colgaba en el centro de la sala, iluminada por una luz tenue. Elena, ya con el cabello completamente blanco, estuvo presente. Al verla, muchos rompieron en lágrimas. Ella solo murmuró: ahora sí descansa. Ese día, la ciudad entera guardó un minuto de silencio. A pesar de los años, el caso de Clara siguió enseñando lecciones. Los jóvenes que no habían vivido aquellos días crecieron escuchando su historia como una advertencia. Salamanca se convirtió en un símbolo de memoria colectiva, un lugar donde la verdad, aunque dolorosa, se defendía con orgullo. La justicia, aprendieron, no siempre llega a tiempo, pero cuando lo hace, ilumina incluso los rincones más oscuros. Y así, la bufanda roja se transformó en una leyenda urbana. Algunos decían que, en noches de niebla, podía verse una figura femenina caminando por las calles antiguas,
con el rostro cubierto y una bufanda ondeando al viento. No todos creían en esas historias, pero quienes las contaban lo hacían con respeto. No hablaban de un fantasma, sino de una presencia, de una memoria viva que seguía vigilando la ciudad que no la olvidó. Salamanca aprendió, con el caso de Clara Velasco, que el horror puede esconderse bajo el gesto más amable, y que la justicia, aunque tarde, puede devolver la dignidad a los que ya no están. Y tú, si llegaste hasta aquí, si te conmueven las historias reales que revelan las verdades más oscuras, suscríbete al canal para acompañarnos en los próximos relatos. Porque la memoria, como la verdad, debe contarse una y otra vez. Salamanca nunca volvió a ser la misma después de la muerte de Clara. Los estudiantes que caminaban por la Plaza Mayor sentían, en ocasiones, una tensión invisible. Las noches de otoño, con la bruma descendiendo sobre los edificios antiguos, parecían más largas, más silenciosas. Los vecinos comentaban, en susurros, que la bufanda roja de Clara ya no era solo un recuerdo, sino un símbolo de vigilancia, alguien que había pagado con su vida por confiar en la ciudad y en sus guardianes. Los amigos más cercanos de Clara mantenían reuniones anuales, recordando su risa, su voz suave, su forma de observar el mundo. Contaban anécdotas, leían fragmentos de su diario y colocaban velas en su memoria. Aquellas reuniones eran secretas, pero valiosas, un acto de resistencia frente al olvido y la injusticia. Cada año, los jóvenes que asistían aprendían sobre la fragilidad de la confianza y la importancia de cuestionar lo evidente. Tomás Herrera, liberado injustamente, regresó a la ciudad una vez cada año para participar en estas ceremonias. Nunca habló de la prisión, de los meses en los que estuvo señalado como asesino, pero su presencia era un recordatorio del daño causado por la mentira. Caminaba despacio, siempre llevando consigo la bufanda roja que Elena le había entregado como símbolo de reconciliación. Salamanca lo recibía con respeto y silencio, conscientes de que él había sido víctima de un crimen dentro de otro crimen. La inspectora Lucía Fernández, tras varios años en la fuerza, decidió escribir un informe detallado sobre el caso. Su documento, titulado Sombras en la comisaría, fue usado como material de estudio en academias de criminología y derecho. Allí narraba no solo la mecánica del crimen y la manipulación de pruebas, sino la importancia de la ética policial y la vigilancia interna. Su trabajo sirvió para crear protocolos más estrictos y proteger a los ciudadanos de abusos de poder como los de Morales. Mientras tanto, en prisión, Rafael Morales mantenía su rutina diaria, pero su mundo se había reducido a la monotonía y la culpa. Las cartas que recibía eran pocas y muchas se devolvían. Sus compañeros lo evitaban, los guardias hablaban en voz baja de el policía que mató a Clara. La fama de asesino no se apagaba con las rejas, se propagaba en susurros, recordándole que la justicia social, aunque tardía, siempre encuentra su camino. El barrio donde vivía Clara continuaba habitado por familias que aún sentían la tragedia latente. Los niños escuchaban historias sobre la bufanda roja y sobre la joven que había confiado demasiado. Los padres utilizaban estas narraciones para enseñar precaución y respeto por la autoridad. La ciudad misma parecía cargar con un duelo colectivo, una lección silenciosa que marcaba cada calle, cada ventana, cada paso en la noche. Andrés Cifuentes continuó su labor periodística, pero el caso de Clara dejó una marca indeleble en su vida. Cada investigación posterior se comparaba con aquella experiencia, y su estilo se volvió aún más riguroso, más obsesionado por la verdad. Sabía que la historia que había descubierto no solo había liberado a un inocente, sino que había desenmascarado a alguien en quien todos confiaban. Su convicción era clara: ningún secreto puede permanecer oculto para siempre. Los recuerdos de Elena, la madre de Clara, se transformaron en un legado. Su lucha, su voz y su activismo inspiraron a generaciones de mujeres y hombres. La bufanda roja, símbolo del dolor y la memoria, se convirtió en un emblema de coraje y resistencia. Cada vela encendida en su honor no solo recordaba a Clara, sino que denunciaba la fragilidad de la confianza en quienes deben protegernos. En las noches frías, algunos vecinos decían que aún se podía sentir la presencia de Clara. La brisa que recorría la calle Compañía traía consigo un susurro leve, casi imperceptible, una risa, un paso, un gesto amable. Nadie podía confirmar si era su espíritu o simplemente la memoria viva que impregnaba el barrio. Pero todos coincidían en algo: Clara no había sido olvidada, y su historia seguía enseñando a la ciudad lecciones que no podían ser ignoradas. Y si sientes curiosidad por descubrir más historias reales, casos que desafían la lógica y la rutina, suscríbete al canal. Cada relato es una ventana a la verdad, aunque ésta a veces se esconda detrás del rostro más inesperado. La familia Velasco continuó reconstruyendo sus vidas con un dolor constante, pero con la fuerza que surge de la justicia lograda.
Elena hablaba en escuelas, universidades y foros sobre el caso de su hija, transmitiendo la importancia de la prevención y la denuncia. Cada vez que contaba la historia, recordaba detalles que muchos creían olvidados. La bufanda roja, los pasos escuchados por Clara, los momentos de miedo que nadie había escuchado. La memoria de su hija se convirtió en un acto de enseñanza para todos. En la universidad, los compañeros de Clara fundaron un pequeño archivo con sus trabajos, apuntes y escritos personales. Querían preservar su voz, su mirada crítica sobre el mundo y su amor por la literatura. Los profesores apoyaban la iniciativa, y cada año se organizaban lecturas de poemas y textos de Clara, acompañadas por charlas sobre ética, justicia y derechos humanos. Así, su legado permanecía vivo, más allá de la tragedia. Andrés Cifuentes publicó un segundo artículo, titulado El guardián caído, donde reconstruía la doble vida de Rafael Morales. Narra con detalle cómo alguien con uniforme y confianza pública pudo manipular pruebas, corromper protocolos y silenciar a una víctima. El artículo causó un impacto nacional. La opinión pública comenzó a cuestionar más a fondo la autoridad y el sistema policial. Andrés se convirtió en un referente del periodismo de investigación en España. El vecindario donde Clara vivía se transformó lentamente. La casa de Tomás Herrera quedó desocupada y fue adquirida por una ONG que promovía la seguridad vecinal y la educación. Se realizaron talleres para jóvenes, enseñando la importancia de la denuncia y el respeto a las víctimas. Cada actividad comenzaba con una pequeña referencia a Clara, a su vida y a la tragedia que marcó el barrio. La memoria se convirtió en un instrumento de prevención. Los psicólogos y terapeutas que atendieron a los familiares de Clara hablaron de un fenómeno que llamaron eco de justicia, el alivio y la cicatrización que llega cuando la verdad finalmente sale a la luz. Elena, a pesar de su dolor, logró aceptar la muerte de su hija con la certeza de que había sido reconocida la responsabilidad del culpable. Ese conocimiento le permitió transformar su duelo en acción, en palabra, en enseñanza. En prisión, Morales pasaba los días sin contacto con otros presos, aislado por su fama y el desprecio generalizado. Los guardias reportaban que se levantaba cada noche, caminaba por el pasillo de su celda y murmuraba el nombre de Clara. La conciencia de su crimen, aunque tarde, lo acompañaba con una intensidad que ningún castigo material podía aliviar. La ciudad, en cambio, respiraba tranquila, sabiendo que la justicia finalmente había actuado. La ciudad misma empezó a documentar el caso como parte de su memoria histórica. Archivos municipales, exposiciones culturales y publicaciones locales mencionaban a Clara y al impacto que su asesinato tuvo en la percepción de la autoridad. Salamanca aprendió a no olvidar, a no aceptar la fachada de normalidad sin cuestionar lo que se esconde detrás. El caso se convirtió en un ejemplo de transparencia y vigilancia ciudadana. Doña Teresa, la vecina que había sido testigo indirecta del miedo de Clara, continuó viviendo en el barrio. Siempre llevaba consigo recuerdos de la joven, postales, notas, pequeños objetos que le habían sido confiados. Cada vez que alguien preguntaba sobre Clara, Teresa relataba su vida, sus sueños y su sonrisa. Para ella, narrar la historia era un acto de protección, un modo de mantener viva a la joven que había confiado en todos menos en quien debía protegerla. Con el paso de los años, Salamanca se convirtió en un lugar donde la conciencia colectiva sobre la seguridad y el abuso de poder se fortaleció. Los estudiantes que nacieron después del 2003 escuchaban la historia como advertencia. Cada clase de ética, cada taller sobre derechos humanos incluía referencias al caso de Clara Velasco. Su nombre se volvió un símbolo de lucha contra la impunidad y la manipulación de la verdad. Y si quieres seguir descubriendo historias donde la justicia, aunque tardía, triunfa sobre la traición, suscríbete al canal. Cada relato es un recordatorio de que la memoria y la verdad son armas poderosas contra la injusticia. Cada año, el 17 de octubre, Salamanca se vestía de rojo. No eran banderas ni decoraciones oficiales, sino bufandas, velas y flores que los vecinos colocaban en balcones, plazas y jardines en memoria de Clara Velasco. La bufanda roja, aquel símbolo tan simple y a la vez tan poderoso, se convirtió en un emblema de la ciudad, un recordatorio de que la vulnerabilidad puede tocar a cualquiera y de que la justicia, aunque tarde, siempre deja huella. La Universidad de Salamanca creó una beca en honor a Clara, destinada a estudiantes de filología y literatura que destacaran por su sensibilidad social y su compromiso con la ética. Los beneficiarios de la beca debían presentar un proyecto que promoviera la memoria histórica, la justicia social o la educación en valores. De este modo, la historia de Clara se transmitía de generación en generación, recordando a todos la importancia de actuar con responsabilidad y empatía. Los periodistas jóvenes veían en Andrés Cifuentes un modelo de valentía y rigor.
Su trabajo con el caso de Clara se convirtió en estudio de referencia en facultades de comunicación. Cada clase sobre ética periodística incluía fragmentos de sus reportajes, subrayando la importancia de la investigación profunda, la paciencia y la resiliencia frente a la presión institucional. Su labor demostraba que la verdad, aunque escondida, puede ser descubierta con perseverancia. El vecindario donde ocurrió el crimen sufrió un cambio profundo. Las puertas ahora tenían cerraduras reforzadas, y los vecinos organizaron grupos de vigilancia comunitaria. La tragedia enseñó que la seguridad no solo dependía de la policía, sino de la conciencia colectiva. Cada familia hablaba con sus hijos sobre precauciones, señales de alarma y la importancia de confiar en sus instintos, recordando siempre a Clara y la injusticia que había sufrido. La madre de Clara, Elena, siguió siendo la voz más potente del caso. A través de Luz Roja, logró ayudar a decenas de jóvenes que habían sido víctimas de acoso y abuso de poder. Su experiencia personal se convirtió en una herramienta educativa. Cada charla comenzaba con una historia simple: la sonrisa de Clara, su bufanda roja y el día en que desapareció. Al relatarlo, Elena transformaba el dolor en conciencia social, enseñando que cada señal de peligro debe ser tomada en serio. Tomás Herrera, por su parte, decidió reconstruir su vida lejos del ruido mediático. Compró una pequeña librería en la costa y abrió un taller de mecánica para jóvenes. Nunca olvidó Salamanca ni la injusticia que había sufrido, pero convirtió el recuerdo en acción positiva. Cada libro vendido, cada lección impartida, era una forma de honrar a Clara y, al mismo tiempo, de mantener viva la memoria de quienes habían sido silenciados por la mentira y la corrupción. En la prisión, Morales envejecía con la conciencia de su crimen como única compañía. Los psicólogos que lo evaluaban notaban signos de paranoia, angustia y remordimiento tardío. Sabía que el mundo exterior lo repudiaba, y que la verdad sobre su doble vida había dejado cicatrices imborrables en toda una comunidad. Ninguna defensa, ningún argumento, podía revertir el peso de la culpa que lo acompañaba día y noche. Las conversaciones en Salamanca cambiaron para siempre. Los vecinos ya no miraban al uniformado con la misma confianza. Aprendieron que el abuso de autoridad podía esconderse tras la sonrisa más amable. Este aprendizaje colectivo fortaleció la vigilancia ciudadana y transformó la relación de la población con la policía, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder. Los historiadores locales comenzaron a incluir el caso de Clara en estudios sobre criminología y memoria social. La investigación sobre Morales, su juicio y la manipulación de pruebas se utilizaba como ejemplo de corrupción institucional y de cómo la valentía individual puede cambiar el rumbo de la justicia. Clara, incluso en la muerte, se convirtió en una figura central para el estudio de la ética y la memoria colectiva. Y si esta historia te ha mantenido intrigado, si te conmueven las verdades ocultas que salen a la luz después de años, suscríbete al canal. Cada relato que compartimos es una ventana a la realidad detrás del misterio, un recordatorio de que la justicia puede llegar incluso cuando el tiempo parece olvidarlo todo. Los años pasaron, pero la historia de Clara Velasco nunca se desvaneció en Salamanca. Cada rincón de la ciudad parecía guardar un eco de su presencia: la universidad, los cafés donde estudiaba, el jardín donde su vida fue arrebatada. Los vecinos hablaban en susurro sobre la chica de la bufanda roja, y aunque no todos conocían los detalles, el nombre evocaba respeto, tristeza y admiración por su memoria. Clara se había convertido en un símbolo intangible, que trascendía su propia historia. Andrés Cifuentes escribió un último artículo sobre el caso, titulado Sombras que iluminan, donde reflexionaba sobre el impacto del crimen y la importancia de no callar ante la injusticia. Relató cómo la valentía de unos pocos, la denuncia de Clara, la investigación de Andrés, la labor de Lucía, logró desmontar la mentira institucional. El texto fue publicado en revistas de criminología y periodismo, y muchos lo consideraron un manifiesto sobre la ética y la persistencia frente al abuso de poder. En el barrio, los recuerdos se mantenían vivos. Cada año, durante el aniversario de su desaparición, Elena organizaba un pequeño acto con familiares, amigos y vecinos. Velas encendidas, flores y fotografías de Clara adornaban la calle. Los más jóvenes escuchaban atentamente, comprendiendo que la memoria de Clara era una herramienta para protegerse y proteger a los demás. La ciudad, aunque herida, aprendió a honrar la vida que había perdido. La biblioteca universitaria inaugurada en su nombre se convirtió en un punto de referencia. Allí se almacenaban sus escritos, los recortes de prensa y documentos del caso. Estudiantes y profesores acudían para investigar, leer y reflexionar sobre la justicia y la ética. Cada visita era un homenaje silencioso, un recordatorio de que Clara, aunque muerta, seguía educando y transformando vidas. Su legado se materializaba en cada página, en cada palabra conservada.
Tomás Herrera, aunque había reconstruido su vida, nunca olvidó Salamanca ni a Clara. Cada vez que regresaba a la ciudad, visitaba el lugar donde vivía su vecina y donde todo había ocurrido. Siempre dejaba una flor en memoria de la joven, como símbolo de respeto y reconciliación. Su historia se convirtió en ejemplo de resistencia frente a la injusticia, y su testimonio ayudó a mantener viva la memoria de Clara en la comunidad. La sociedad comenzó a reflexionar sobre la importancia de la transparencia institucional y el control de la autoridad. Los protocolos policiales fueron revisados, y casos similares empezaron a recibir mayor atención. La historia de Clara se convirtió en un ejemplo de cómo la manipulación y la corrupción pueden ocultar la verdad, pero también de cómo la valentía y la persistencia pueden restaurarla. Salamanca se transformaba lentamente, aprendiendo de su propio dolor. En la prisión, Morales envejecía sin reconciliarse con su conciencia. La rutina carcelaria y la soledad solo amplificaban la culpa. Cada noche recordaba los pasos de Clara, su bufanda roja, su mirada confiada. Los intentos de justificar su crimen se desmoronaban con el peso del juicio y la evidencia irrefutable. La ciudad lo había condenado no solo legalmente, sino moralmente, y él era consciente de ello. Los relatos sobre el caso se multiplicaron en libros, documentales y charlas. Historias contadas por Andrés, por Elena y por Lucía Fernández ayudaban a que la memoria de Clara trascendiera generaciones. Su vida y muerte se convertían en lección para quienes debían actuar con responsabilidad y en advertencia sobre el abuso de poder. Cada palabra, cada testimonio, reforzaba la idea de que la verdad siempre encuentra su camino. La bufanda roja, el objeto que se convirtió en símbolo del caso, fue conservada con cuidado en la biblioteca. Se exhibía bajo un cristal, iluminada suavemente, para que todos comprendieran su valor, no solo un recuerdo de la tragedia, sino una insignia de resistencia, vigilancia y memoria. Quienes la veían entendían que Clara Velasco seguía viva en la conciencia colectiva de la ciudad. Y si quieres seguir explorando historias donde la verdad y la memoria se entrelazan, donde la justicia encuentra su camino incluso entre sombras, suscríbete al canal. Cada relato es un testimonio de que el coraje, la ética y la persistencia pueden vencer incluso a la más profunda corrupción. Salamanca, con sus calles empedradas y su historia milenaria, nunca volvió a ser igual. La sombra de lo ocurrido con Clara Velasco se había impregnado en cada rincón de la ciudad, recordando a todos que la apariencia de seguridad puede ocultar horrores silenciosos. Cada otoño, cuando el viento recorría la calle Compañía y arrastraba hojas secas, los vecinos recordaban la bufanda roja que ondeaba en la memoria de la joven. La madre de Clara, Elena, envejeció pero no dejó de luchar. Su activismo, centrado en la protección de jóvenes frente al abuso y la autoridad mal empleada, continuó inspirando a toda España. Cada charla, cada intervención en escuelas y foros, tenía un punto central, la historia de Clara como advertencia y enseñanza. No debemos callar, decía. La verdad tiene fuerza cuando se comparte. Sus palabras se convirtieron en mantra para muchos, transformando el dolor en acción. Andrés Cifuentes se consolidó como periodista de investigación referente. Nunca olvidó los días que pasó reconstruyendo la noche del 17 de octubre de 2003, ni las amenazas que recibió por revelar la verdad. Su libro y sus artículos se convirtieron en lecturas obligatorias en escuelas de comunicación y criminología. Cada reportaje recordaba que, incluso cuando la evidencia es manipulada, la persistencia puede desenterrar la justicia. El barrio donde todo sucedió se transformó en un espacio de memoria activa. Las familias contaban la historia de Clara a sus hijos, los talleres educativos enseñaban sobre derechos y responsabilidades, y la bufanda roja se convirtió en símbolo de vigilancia y respeto por la vida de los demás. Salamanca aprendió, a través de la tragedia, que la memoria colectiva puede ser la fuerza más poderosa contra la injusticia. Rafael Morales, en prisión, vivía consumido por la culpa. Su reputación destruida y su aislamiento lo enfrentaban cada día con la realidad de su crimen. Las cartas y visitas eran mínimas, la vergüenza y la repulsión generalizada lo acompañaban constantemente. Había perdido todo: libertad, respeto y dignidad. La justicia le había alcanzado, pero su conciencia se convirtió en un tribunal implacable. Tomás Herrera reconstruyó su vida, pero nunca dejó de honrar la memoria de Clara. Cada aniversario visitaba el lugar donde fue hallada la joven y dejaba una flor, un gesto silencioso que unía la inocencia recuperada con el recuerdo de la víctima. Su experiencia enseñaba que, aunque la vida pueda ser injusta, la resiliencia permite seguir adelante y transformar el dolor en ejemplo. Los tribunales y las instituciones revisaron sus procedimientos a raíz del caso, fortaleciendo las medidas para evitar que abusos de autoridad queden impunes.
Salamanca se convirtió en ejemplo nacional de cómo la presión ciudadana y la persistencia de algunos individuos pueden reformar sistemas enteros. La ciudad aprendió que la vigilancia y la ética no son opcionales, sino esenciales. El recuerdo de Clara se mantuvo vivo en cada acto conmemorativo, en cada exposición, en cada documento preservado en la biblioteca universitaria. La bufanda roja continuaba siendo un símbolo, no de muerte, sino de memoria y resistencia. Su vida truncada se transformó en un legado de enseñanza sobre justicia, ética y protección de los vulnerables. El caso también se convirtió en material de estudio internacional. Conferencias, documentales y libros analizaron cada detalle: la desaparición, la manipulación de pruebas, la investigación periodística y el juicio final. La historia de Clara Velasco enseñaba que la verdad puede ser descubierta, aunque muchos intenten ocultarla. La justicia, cuando se persigue con perseverancia, siempre encuentra su camino. Finalmente, Salamanca recordaba a Clara no como una víctima olvidada, sino como un faro de verdad y justicia. La bufanda roja ondeaba en los balcones, las velas iluminaban las calles, y la memoria colectiva mantenía su nombre vivo. Y tú, que has seguido esta historia hasta el final, recuerda que la verdad siempre necesita ser contada. Suscríbete al canal para acompañarnos en los próximos casos, porque detrás de cada sombra puede haber una historia que merece ser revelada.